rápido porque ¿qué sucede? Y algo similar me pasó en el ciclo pasado. A veces trato de tener, como ustedes se dieron cuenta al principio de la reunión, trataba de recordar algunas cosas que ya yo se los había mencionado. Algo que ustedes debieron interiorizar y que debieron repasar en toda esta semana, de manera tal que cuando yo hablaba ustedes debían responder fácilmente. Pero veo que esto no sucede. Pero tampoco me puedo quedar a explicar algo que ya les expliqué. ¿También? Y otra cosa importante, que hay conocimientos previos que ellas deben tener para poder llevar este curso, para poder seguir llevando de manera fluida lo que yo les estoy mostrando en la clase. ¿Bien? Listo. Entonces vamos a hablar sobre el metabolismo de carbohidratos en el hígado. En el hígado la glucosa, ¿cierto?, que proviene de la dieta. Acuérdense ustedes que habíamos hablado de que en la dieta, ¿cuáles son los tres productos finales de la degradación de los carbohidratos? ¿Cuál? Glucosa, lactosa y fructosa. Son los tres, ¿de acuerdo? Cualquier carbohidrato que comas, no hay otro producto en el que termine. Ahí terminan todos y se acabó, y de esa manera entran al enterocito. Muy bien, entonces esa glucosa que proviene de la dieta entra al enterocito, pasa hacia el lado contraluminal, porta hígado. Ahí está, porta hígado. En el hígado, la glucosa, ¿cierto?, ¿qué hace? Glucólisis. Entonces tiene glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6-fosfato, etc. Entonces hace glucosa. Pero esta glucosa 6-fosfato también va a servir para el punto de inicio para la vía de las pentosas. ¿Bien? La forma en que se almacena la glucosa a partir de glucosa 6-fosfato es glucógeno. ¿Muy bien? Pero también obtenemos, y eso solamente sucede acá en el hígado, glucogenolisis. ¿Estamos bien? Es decir, disculpen ustedes, con calma. Solamente obtienes a través de la glucogenolisis glucosa 6-fosfato, porque en el músculo, ¿cierto?, vas a obtener glucosa 6, ¿estamos bien? Y la glucosa 6 entra de frente a vía glucolítica. ¿Estamos bien? Acá, mediante la glucogenolisis, obtienes finalmente glucosa 1-fosfato, y de glucosa 1-fosfato entre una fosfatasa. ¿Qué hace la fosfatasa? ¿Qué hace la fosfatasa? Lo leen en su casa. ¿Estamos bien? ¿Sí? Lo buscan la información y finalmente obtengo glucosa. Entonces la glucogenolisis en el hígado me va a servir para mantener los niveles de glicemia, a diferencia de lo que sucede ¿dónde? En el músculo. Muy bien. Entonces le decía yo que esta glucosa 6-fosfato me hace actividad glucolítica, piruvato, acetil-CoA. Este acetil-CoA, uno, o ingresa al ciclo de Krebs, ¿estamos bien?, que es lo que todo el mundo conoce, ¿bien? O me forma, disculpen, dentro del ciclo de Krebs se forma citrato, ¿cierto? ¿Sí? Citrato sale de la mitocondria, ¿correcto? Y me va a servir ese citrato para formar, ¿qué cosa? Acetil-CoA. Ese acetil-CoA tiene dos vías. Uno, me forma colesterol, o dos, me forma malonil-CoA, y malonil-CoA mediante el complejo enzimático ácido graso sin grasa, posteriormente me da ácido graso que completo, ¿cierto? Mediante yo, a través de la hidroxisacetona-fosfato, le puedo ver el glicerol, y ese ácido graso con el glicerol 3-fosfato, forma ¿qué cosa? Triglicéridos. ¿Estamos bien? Por eso dice síntesis de ácido graso, porque acuérdense que se ha hablado de dos aspectos. Uno, la formación de colesterol, y dos, la formación de triglicéridos. Perfecto. Y acá está lo que yo le decía, ¿cierto? La glucosa en sangre por glucogenólisis. Muy bien. Entonces, la glucólisis, ¿se acuerdan ustedes que hablábamos la reunión pasada? ¿Qué sucedía en la glucólisis? Hay dos fases en la glucólisis. La primera fase de la glucólisis, ¿qué sucede? Hay el uso de dos ATP. No se aburre, estoy hablando rápido, no te aburre, no te aburre. Dos, se usa dos ATP, ¿no es cierto? Y en la segunda parte de la vía glucolítica, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? ¿Forman? 4 ATP. Producen 4 ATP. ¿Por qué? La última vez que aclaro, ¿no? Porque eso ya lo deben saber. Porque acuérdense que cuando llega, ¿cierto?, un punto, que es el fin de la fase 1 de la vía glucolítica, se tienen dos productos, hidroxiacetona-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. ¿Estamos bien? Pero acuérdense que el hidroxiacetona-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato son interconvertibles.
Como dihidroxicetilofosfato, la única vía que le queda es convertirse en glicerol 3-fosfato para unirse con el ácido graso y formar triglicéridos. Pero si yo quiero continuar con la vía glucolítica, esa dihidroxicetilofosfato tiene que convertirse en glicerol 3-fosfato y de esa manera continuar la vía glucolítica. Y por eso que tengo dos ramas que me dan, ¿qué cosa? Esos 4 ATP. ¿Estamos bien? Recuerden también que habíamos hablado de la generación de ATP, y es una generación que se produce como consecuencia de la fosforilación a nivel de sustrato. Porque recuerden que cuando hablamos de la fosforilación con la presencia de oxígeno, estamos hablando entonces de una fosforilación oxidativa, mientras acá hablamos de una fosforilación a nivel de sustrato. ¿Bien? El NADH va a ser convertido, porque en esa vía glucolítica se forma NADH. Claro que sí, se utiliza NADH, y al utilizarse NADH se forma NADH. Pero este NADH, si se queda como tal, no va a seguir retroalimentando la vía glucolítica y no va a ver cómo funcione. Entonces tiene que volverse a generar NADH. ¿Para qué? Para que, como dice acá, la glicólisis siga funcionando. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, esto miren ustedes es importante, que la glucosa se fosforile, porque eso justamente es lo que va a permitir que la glucosa ingrese a la vía glucolítica como tal, ¿sí? Y permita ser un metabolito utilizable en esta vía, para cuyo fin requiere esta enzima que es la hexoquinasa, pero también requiere de magnesio. ¿Listo? Entonces, ojo, la hexoquinasa, como ustedes han visto en la lámina precedente, ¿qué requiere? Acá, ¿sí? Magnesio y ATP. ¿Qué hace? Fosforila la glucosa y la convierte en glucosa 6-fosfato. Pero además hay 4 de estas hexoquinasas, la 1, la 2, la 3 y la 4. La 1, la 2 y la 3 la encuentran en casi todos los tejidos. ¿Estamos bien? Sin embargo, la hexoquinasa 4, o también denominada glucoquinasa, no. La glucoquinasa solamente la encuentras ¿dónde? En el hígado. ¿Estamos bien? Y otro aspecto importante a considerar, que la 1, la 2 y la 3, es decir, la hexoquinasa 1, 2 y 3, fosforilan fructosa, manosa y glucosamina, dando lugar a fructosa 6-fosfato, manosa 6-fosfato y glucosamina fosfato. ¿Bien? Listo. Esto es lo que yo les estaba mostrando, explicando hace un instante, ¿correcto? La primera fase de la vía glucolítica que termina acá, ¿cierto? Y ahí está el uso de 2 ATPs, ¿correcto? Sin embargo, acá ustedes pueden ver 2 cosas importantes, o hasta 3, digamos. 1, la formación de NADH, y por otro lado también la formación de ATP. Y dicen 2 ATPs, ¿por qué? Porque acuérdense que este gliceraldehído 3-fosfato que formaría esta cadena o esta rama, por decirlo de alguna manera, no es el único, sino que este dihidroxicetilofosfato se va a convertir en gliceraldehído 3-fosfato y de esa manera comienza por acá por eso 2 ATPs por cada una de estas reacciones, una acá y otra acá, para finalmente obtener ácido diúrico. Importante tomar en consideración que el gliceraldehído 3-fosfato se va a fosforilar la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Miren ustedes, acá solamente hay un fosfato, ¿cierto? Pero acá ya no hay uno, sino hay 2 fosfatos. ¿Bien? Listo. Lo otro es, acá por ejemplo, es el ácido 2-fosfoglicérico. ¿Estamos bien? Por acción de la enolasa se da ácido fosfenol pirúvico o fosfenol piruvato. Y finalmente, esta enzima que la vamos a ver más adelante, que es la piruvato-quinasa, para dar como producto final de la vía glucolítica ácido pirúvico o piruvato. Hasta ahí está todo claro, ¿no es cierto? Algo muy similar a lo que hemos conversado hace unos instantes, y acá sí se pueden claramente las 2 ramas o las dos vías, por decirlo de una manera, no son vías, son 2 ramas en ellos, y ahí está claramente definido. Miren ustedes, ahí está, si quieren ver, fase 1, ¿cierto? Y acá está la fase 2. Ahí está la formación de NADH, la formación de ATP, acá hay 1 ATP, 2 ATP, 3 ATP, 4 ATP. Acá se consumen 2, neto. Hablemos de las lanzaderas. Hay 2 tipos de lanzaderas. Esta de acá, que es la lanzadera de glicerol sulfato, y la lanzadera del malato aspartato. ¿Estamos bien? Muchos se preguntan si es necesario a veces que te aprendas todas las enzimas. No necesariamente. La idea básica de esta diapositiva, o la explicación de la lanzadera, ¿por qué se llama lanzadera? Porque lanza. ¿Está bien? ¿Qué es lo que lanza? Electrones del citosol a la mitocondria. ¿Estamos bien? Listo. Entonces, permítame por favor. Alguien dirá, profesor, pero qué raro, ¿no? Porque el sulfato está en rojo. El día de ayer ha sido, no, porque lo corregí en virtud
uno usa figuras creadas o a veces figuras encontradas en textos porque tienen errores. Y acá decía solamente hidroxiacetona. Ese fosfato lo he puesto yo. ¿Estamos bien? Entonces, ¿esto qué cosa quiere decir? Que cuando revises alguna bibliografía cualquiera que esta sea, por más que tú digas, caramba, este no consulta de la bioquímica, de la fisiología, de por fuera, tienes que saber cosas básicas para realmente saber si lo que te está dirigiendo en esa información es la correcta o no. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Aquí viene la glucosa, gliceraldehído trifosfato. Muy bien. El gliceraldehído trifosfato, para que el fórmula de gliceraldehido, uso NAD y me da NADH. Ese NADH le transfiere los electrones al hidroxiacetona fosfato y se convierte en glicerol 3-fosfato. Ese glicerol 3-fosfato lo que va a hacer es ¿qué cosa? Lanzar o transferir los electrones a la enzima que está acá. Esta enzima que está acá es la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa mitocondrial. Esa enzima viene con un FAT como parte de su estructura y al transferirle esos electrones, ese FAT se convierte en FADH2. Quien participe en esta conversión o en esta, el ceder los electrones de el NADH a la dihidroxiacetona fosfato también es una glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, pero en este caso es citosólica. La función básica acá no es transferir los electrones, ¿cierto?, de la vía glucolítica hacia la mitocondria. Listo. Esta es la otra lanzadera. ¿Cuál es la lanzadera que le dije? Malato aspartato. ¿Estamos bien? Ahí está el malato, ¿estamos bien? Acá está el aspartato. Entonces, el oxalacetato, mediante esta enzima malato deshidrogenasa, en este caso citosólica, fácil de acordarse, ¿cierto? Si este está ahí un citosol, y esta es una MD, es una malato deshidrogenasa citosólica, ¿cierto? Usa NADH, ¿cierto? Entonces, ¿qué está dándole? Le está dando al malato, está convirtiendo el oxalacetato en malato, le está dando ¿qué cosa? Le está dando los electrones. Le está dando 2 electrones y 2 protones. ¿Estamos bien? Ese malato ingresa ¿a qué? Al espacio intermembrana. ¿De dónde? De la mitocondria. ¿Estamos bien? De la mitocondria. Por lo tanto, ¿está bien? En este espacio intermembrana, este malato ingresó y después, ¿sí?, mediante este transportador, ingresa ya a la matriz mitocondrial, ingresa malato y sale alfa-cetoglutarato. Entonces, este malato va a dejar los electrones que ha recibido ¿dónde? Acá. Entonces deja los electrones para cuyo fin tiene la enzima malato deshidrogenasa mitocondrial. ¿Estamos bien? Malato deshidrogenasa mitocondrial, le deja los electrones y el NAD se convierte en NADH2. El malato se convierte en oxalacetato. El oxalacetato, por participación de la glutamato transaminasa mitocondrial, ¿cierto?, se va a convertir de oxalacetato en aspartato, para cuyo fin usa glutamato y lo convierte en alfa-cetoglutarato. Ese aspartato sale hacia el espacio intermembrana, para cuyo fin ingresa el glutamato, que va a participar en esta reacción. Correcto. Y una vez en el espacio intermembrana, aspartato sale y entra el glutamato. Y este aspartato, en este proceso de transaminación, ¿cierto?, el aspartato se convierte en oxalacetato y el alfa-cetoglutarato se convierte en glutamato. De encima, glutamato transaminasa citosólica. ¿Está bien? Entonces, tanto esta de acá como esta de acá es un proceso de transaminación. ¿Listo? La finalidad de esta lanzadera malato aspartato, ya les dije, ¿cierto?, transferir los electrones. Estaban acá, ahora aparecen acá. No hay otra manera de transferir. ¿Cómo se realiza la glucólisis de tejido adiposo? Algo importante que tenemos que mencionar, quizás lo pude haber mencionado en la primera diapositiva, pero es lo siguiente: ¿para qué le sirve la glucosa al tejido adiposo? Fácil. ¿Le sirve para qué? Para esto de acá, para la síntesis de triglicéridos. ¿Vamos bien? ¿Por qué? Porque el tejido adiposo, ¿bien?, no tiene una enzima que sí tiene el hígado. ¿Cómo se llama esa enzima? ¿Ah? Glicerokinasa. ¿Estamos bien? Esa enzima está en el hígado, pero no está acá, en el tejido adiposo. ¿Estamos bien? De manera tal que, ¿cómo obtiene entonces glicerol 3-fosfato si no hay glicerokinasa? Fácil, pues,
hace vía glucolítica, ¿cierto? Usa la glucosa para tal fin, llega, ¿se acuerdan? Hidroxicetonafosfato, gliceraldehído 3-fosfato. Gliceraldehído 3-fosfato sigue vía glucolítica, pero dihidroxicetonafosfato me forma cosa, glicerol 3-fosfato. Y ese glicerol 3-fosfato que proviene de la hidroxicetonafosfato me sirve para la síntesis de triglicéridos. Acuérdense simplemente que esto es interconvertible entre uno y otro. Finalmente tengo piruvato que hace la vía glucolítica. Acá para que vean ustedes qué es lo que sucede, tanto en el hepatocito como en el tejido adiposo. ¿Estamos bien? Tienen ustedes acá, por ejemplo, la glucosa, ¿cierto? Hace glucólisis, llega piruvato. Este piruvato ingresa a la mitocondria, ahí está, ven ustedes, sí, y me da acetil-CoA. Ese acetil-CoA después da citrato. Ese citrato, ¿se acuerdan que yo les dije cosas? Sale de la mitocondria, ¿correcto? Cuando sale de la mitocondria, ¿qué forma? Debe estar ahí, acetil-CoA. Así es, acetil-CoA. Acetil-CoA forma malonil-CoA. Malonil-CoA que forma mediante el complejo enzimático ácido graso sinteasa, forma, por ahí debe estar, ácidos grasos. Y finalmente forma triglicéridos. ¿Con la participación de qué? Del glicerol 3-fosfato. ¿Ese glicerol 3-fosfato de dónde proviene? En el caso del hepatocito, del glicerol que proviene, ¿cierto?, en la sangre, ¿cierto?, y la enzima gliceroquinasa que me ha convertido el glicerol 3-fosfato. ¿Está muy bien? Ahora, puede ser por glicólisis, sí, pero no es importante que sea por glicólisis, porque acuérdense que tiene la enzima. ¿Está bien? Para tener la enzima no depende de la glucólisis para formar este glicerol 3-fosfato. Este triacilglicerol se incorpora a las VLD, estamos hablando del hígado. ¿Estamos bien? En el hígado, entonces, ¿qué se hace? Esas VLDL se estructura y como parte de su estructura de estructuración o de formación, ¿sí? Incorpora ¿qué cosa? Triglicéridos. Y ese CM que ustedes ven al costado de los triglicéridos, este de acá, no vienen a ser sino los kilomicrones. Los kilomicrones, a diferencia de la VLL, se estructuran ¿dónde? En el enterocito. ¿Estamos bien? Ahí se estructuran en el enterocito. Bien, sigamos. Entonces, característica común de los kilomicrones y la VLL es que tienen ¿qué cosa? Triglicéridos, pues. Triglicéridos. ¿Y cuál es la diferencia entre de los triglicéridos de kilomicrón y los triglicéridos de la VLL? ¿Cuál es la diferencia? ¿Ah? Ajá, ¿me está preguntando o me está respondiendo? Ah, ya. ¿Qué es? ¿Ah? Los triglicéridos de la VLL, incluso acá está, ¿cierto? Miren ustedes, la diapositiva les ayuda. ¿Dónde estoy? En el hígado. ¿Dónde se formó el triglicérido? En el hígado. Entonces, los triglicéridos que tenéis acá, ¿provienen de dónde? Provienen de el organismo mismo, son endógenos. Pero en los kilomicrones, esos triglicéridos provienen de dónde? Provienen del enterocito. ¿Por qué? Porque en el enterocito cuando ingresan, ¿cierto? Lo van a ver en el libro. La idea es de que en el enterocito, ¿qué quiere que le explique? Ya, cortito y a velocidad 5, ¿está bien? Cuando ustedes ingieren lípidos, ¿de acuerdo? Los lípidos ulteriormente llegan al tracto intestinal, ¿cierto? Ingresan al enterocito, ¿sí? ¿Cómo que ingresan? Ingresan como alfa monociclicerol, beta monociclicerol, glicerol, ácidos grasos, ¿de acuerdo? De esa manera ingresan. También ingresan vitaminas liposolubles, ingresan colesterol, ingresan una serie. ¿Cómo ingresan? Todos esos primeros se han estructurado, algunos de ellos, alfa monociclicerol, beta monociclicerol, glicerol, se han estructurado ¿en dónde? Se han estructurado en la micelia simple. Esa micelia simple se va a incorporar con la vitamina liposoluble, en la micelia mixta. La micelia mixta se va a aproximar ¿hacia dónde? Hacia las microbiosidades del enterocito. Una vez que se aproxima, tiene que ponerse en contacto a través de la capa de agua inox, donde va a soltar todos sus productos en la micelia mixta, ingresan todos estos productos, pero una vez que están dentro del enterocito, los productos que formaban los triglicéridos se van a reestructurar, ¿cierto? Formando nuevamente triglicéridos. ¿Sí? Por eso, ¿son triglicéridos dónde? Triglicéridos que provienen de la dieta. Se estructuran los triglicéridos en el enterocito y se incorporan ¿dónde? Se incorporan en ese kilomicrón. ¿Y ese kilomicrón viaja por dónde? A diferencia de los carbohidratos y las proteínas que viajan de vena corta, los kilomicrones viajan por la linfa. ¿Estamos bien? Listo. Entonces ahí tienen ustedes al kilomicrón. Entonces el kilomicrón y las VLDL, ¿de acuerdo? Una vez que se aproximan,
¿Hacia dónde? Se aproximan al endotelio vascular, ¿sí? En el endotelio vascular está esta enzima, que es la lipasa lipoproteica. Esta lipasa lipoproteica es activada por ApoC2. ApoC2 es una lipoproteína que se puede comúnmente estar de tal manera que esa activa a lipasa lipoproteica, hidroliza los triglicéridos y finalmente esos triglicéridos son los que van a ingresar, ¿de acuerdo? Como la forma de ácidos grasos. Porque aquí tienen producto de triglicéridos, ácidos grasos y glicerol. ¿El glicerol te va a servir acá? Dígame, ¿el glicerol te sirve acá? No te sirve, porque no tienes la enzima gliceroquinasa. Por lo tanto, producto de la decisión de estos fenolitroles y TBLR, los triglicéridos se van hacia dónde? Hacia este de acá, se van hacia el hígado, porque en el hígado sí tiene esa enzima que les ayuda a convertirse en glicerol 3-fosfato. Por lo tanto, esta lipasa lipoproteica activada, hidroliza, como les dije, ingresa entre cosas los ácidos grasos. Muy bien. ¿Y esos ácidos grasos para qué te sirven? Para estructurar triglicéridos, ¿dónde? En el adipocito. ¿De dónde proviene el otro componente de los triglicéridos? Proviene del glicerol 3-fosfato. Pero acuérdense que les dije que en este caso, para el tejido adiposo es importante la glucólisis, porque a partir de la glucólisis va a obtener glicerol 3-fosfato, y ese glicerol 3-fosfato unido a los ácidos grasos forma triacil. Esta lipasa sensible a las hormonas actúa ya después de la etapa posabsortiva. Perdón, la etapa postprandial. Estamos hablando después ya de la etapa del ayuno, después de 12 horas más o menos. Bien, en la que lo que va a suceder es que la lipasa sensible a la acción hormonal va a escindir al triacilglicerol, o los triglicéridos se van a dar como producto de casa ácidos grasos y glicerol. ¿Estamos bien? Eso va a ser favorecido por el carbón. Muy bien. Entonces, el glicerol, ¿sí? Sale, porque acuérdense que el glicerol no puede cumplir ninguna función ahí. No le sirve. No tiene gliceroquinasa, por eso que ven ustedes esta flechita para acá y se va a ir finalmente hacia dónde, hacia el hepatocito. Entonces, producto de la degradación del triglicérido, tengo ácidos grasos y glicerol. Ya sé que el camino que sigue el glicerol y los ácidos grasos a través de la albúmina, o mediante la albúmina mejor dicho, van a ser transportados para ir hacia el hepatocito. En el hepatocito los ácidos grasos se van a convertir en acetil-CoA, ¿cierto? Posteriormente en acetil-CoA y me puedan cuerpos cetónicos. Listo, así de sencillo. ¿Qué hace cómo es la glucólisis en el tejido muscular? En el tejido muscular comprenderán ustedes que sí hay anaerobiosis, a diferencia en el músculo, ¿cierto? En el músculo no hay, perdón, disculpen ustedes, en el hígado no hay anaerobiosis. ¿Estamos bien? Entonces, en el tejido muscular, la glucosa hace glucólisis hasta dar piruvato. Pero en este caso, ¿cierto? Lo que tiene que regenerar, ¿qué cosa es? Tiene que regenerar NAD. ¿Se acuerdan ustedes que cuando hablábamos de glucólisis, hablábamos que se usaba NAD, ¿cierto? Y formaba NADH. Muy bien, ese NADH tiene que regenerar NAD. ¿Cómo se hace eso en el tejido muscular? Mediante la utilización de lactato deshidrogenasa, ¿correcto? Para formar de piruvato lactato. Perfecto. ¿El músculo va a usar lactato? No, el músculo no usa lactato. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede? Este lactato es enviado por la sangre hacia el hígado. ¿Correcto? Y parte del piruvato obviamente hace el ciclo de Krebs. Entonces, miren ustedes, acá tenemos algo de lo que estamos hablando sobre la lanzadera, ¿cierto? Glucosa está por acá, glucosa fosfato, glicerol dihidrofosfato, obviamente está abreviado, ¿correcto? Piruvato, ¿sí? Y acá ven ustedes qué cosa, las lanzaderas. Esta es la mitocondria, ¿cierto? Ahí están las lanzaderas. Acá qué cosa hay, electrones, muy bien, ¿cierto? Que van a ser transferidos hacia la mitocondria, ¿correcto? Y el piruvato, ¿sí? Que es el producto final de qué cosa, de la vía glucolítica, ¿correcto? Entra para dar lugar al ciclo de Krebs o de los ácidos tricarboxílicos. Bien, en el eritrocito, sí, en el eritrocito básicamente la glucosa, ¿sí? 1,3-bifosfoglicerato, 2,3-bifosfoglicerato, 3-fosfoglicerato, piruvato. Acuérdense que en el eritrocito ¿hay o no hay mitocondrias? No hay mitocondrias. ¿Estamos bien? Entonces, con el piruvato que se obtiene, cierto producto de la glucólisis, va a formar lactato. Hay NADH, claro, producto de lo que se ha ido formando en la vía glucolítica, tengo NADH y finalmente me va a dar NAD. Tengo lactato. ¿Qué hace con el lactato? Lo manda igual al hígado porque listo, esto no tiene cómo trabajar con el lactato. ¿Está bien?
Pero algo importante acá es el 2,3-bifosfoglicerato, que no lo han visto ustedes en otras vías glucolíticas que les han mostrado previamente. Y la finalidad básicamente de este 2,3-bifosfoglicerato es el intercambio gaseoso. Para eso le sirve el 2,3-bifosfoglicerato al eritrocito. Esto es algo muy similar, estamos hablando siempre del metabolismo del eritrocito, ¿correcto? Esta es la glucólisis de glucosa, la enzima, la isoquinasa, la fosfofructoquinasa y la piruvatoquinasa, que son las enzimas importantes, claves de la vía glucolítica. Bien, acá tienen que tener en consideración que a partir de la glucosa y fosfato, ¿qué se hace? La vía de las pentosas, por ahí está, acá está, ¿cierto? Por ahí debe estar la ribosa 5-fosfato, muy probablemente, ¿correcto? Y finalmente a piruvato y lactato, ¿de acuerdo? Ahora, en el hígado la glucosa, ¿cierto? Igual, llega finalmente a piruvato, pero tengo dihidroxiacetona-fosfato y gliceraldehido. Esta dihidroxiacetona-fosfato le sirve al hígado ¿para qué? Para la síntesis de triglicéridos, que sí las realiza, claro que sí, porque acuérdense hace unos instantes cuando hablábamos del hepatocito que le dije, que produce triacilglicerol, y ese triacilglicerol ¿para qué le sirve? Para incorporarse ¿dónde? En los VLDL. ¿Estamos bien? Listo. Entonces, finalmente tenemos piruvato. Muy bien, claro que sí, como toda vía glucolítica, pero además tienen este lactato. ¿De dónde proviene ese lactato? Ese lactato está proveniendo uno del eritrocito y dos está proveniendo del tejido muscular. Lo que sucede es que miren ustedes acá, ¿dónde estamos? Acá hay NADH, lactato deshidrogenasa, NAD, ¿cierto? Muy bien. Un segundito. Acá, ¿qué es lo que más hay en el hígado? En el hígado lo que más hay es NAD. ¿Estamos bien? Entonces, y me está llegando lactato. Entonces, lo tengo que convertir en piruvato. Y eso, para ello, uso NAD, formo NADH y la enzima sigue siendo la misma. Es decir, la enzima, tanto en este sentido como en este otro, es la lactato deshidrogenasa, es la misma. ¿Bien? Como siempre decimos, en el caso del cerebro, el cerebro solo piensa. ¿Estamos bien? Por lo tanto, glucosa, piruvato, ciclo de Krebs, se acabó, no hay nada más que hacer. La importancia del metabolismo cerebral es para la formación básicamente de ATP. Para eso le sirve al cerebro la vía glucolítica. Bien, acá lo que vamos a ver es un astrocito, ¿cierto? Vean ustedes, es un capilar, está recibiendo la glucosa, y esa glucosa finalmente ¿para qué le sirve? Uno, ya le dijimos, para la obtención de ATP, pero lo otro es para la obtención o formación de los neurotransmisores, básicamente para ello. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede en la isquemia? La isquemia es el proceso en el cual un tejido, ¿cierto?, deja de recibir oxígeno. ¿Bien? Entonces, tenemos glucosa, todavía glucolítica. ¿Podrá seguir ciclo de Krebs en isquemia? No, porque no hay oxígeno. Acuérdense que acá la fosforilación es fosforilación tipo oxidativa. Y la otra de acá es una oxidación a nivel de sustrato. ¿Estamos bien? Entonces viene la glucosa, gliceraldehido, fosfato, piruvato forma lactato, ¿sí? NADH, NAD, y este proceso se sigue regenerando. Es decir, cuando se sacrifica una vaca, ¿estamos bien? ¿Esta vía glucolítica sigue funcionando? Sí. Cuando un paciente muere, ¿la vía glucolítica sigue funcionando? Vía glucolítica, ¿ah? Ojo, ¿la vía glucolítica sigue funcionando? Sí. Claro, no funciona eternamente, pero sí sigue funcionando. Porque no requiere de oxígeno. ¿Estamos bien? Listo. La regulación de la glucólisis, una diapositiva previa me parece haber demostrado las tres enzimas principales o claves en este proceso de la glucólisis: la exoquinasa, la fosfofructoquinasa 1 y la piruvatoquinasa, de las cuales vamos a ver. La exoquinasa, la glucosa 6-fosfato inhibe a la exoquinasa 1, 2 y 3, pero esta glucosa 6-fosfato no inhibe a la glucoquinasa. ¿Y dónde está la glucoquinasa? En el hígado, ¿no es cierto? Ahora, cuando se usa muy poco glucosa 6-fosfato, obviamente este se incrementa. ¿Estamos bien? Aumenta la concentración intracelular y la captación de glucosa. ¿Estamos bien? Cuando hay muy poca glucosa 6-fosfato, se requiere para que la glucosa ingrese para que haya más glucosa 6-fosfato. ¿Bien?
Ahora, las hexoquinasas 1, 2 y 3 están también en tejidos extrahepáticos y la insulina incrementa la síntesis de glucoquinasa. Y como bien sabemos, eso solamente sucede en el hígado. La fosfofructoquinasa 1 es la enzima clave de la vía glucolítica. Ojo que esta es fosfofructoquinasa 1, cataliza una reacción muy alejada del equilibrio, es decir, cataliza una reacción de tipo irreversible. ¿Estamos bien? No puede ir en otro sentido, pero usted dirá, profesor, que yo he visto que sí va en otro sentido. Claro, va en otro sentido, pero la enzima que participa en esa reacción no es la fosfofructoquinasa 1, es otra enzima. Por lo tanto, no es una enzima reversible porque no está usando la misma enzima. Bien, ahora, la reacción inversa, ahí está. ¿Quién la cataliza entonces, profesor? La fructosa 1,6-bifosfatasa. ¿Es la misma enzima? No. ¿Es el proceso reversa? Sí. Por lo tanto, no es reversible. ¿Estamos bien? ¿Quiénes son los más potentes efectores negativos? Esta fosfofructoquinasa 1, ¿qué tipo de enzima es? ¿Ah? Lo estudian, en el examen viene, ¿ya? Entonces, efectores negativos, ATP, AMP cíclico y citrato. ¿Quiénes activan a la fosfofructoquinasa 1? Fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6-bifosfato y fructosa 2,6-bifosfato. Esta enzima, la fructosa 1,6-bifosfatasa, es inhibida por AMP y fructosa 2,6-bisfosfato. ¿Bien? Lo que ustedes aprecian acá es un resumen de lo que hemos conversado en la lámina precedente. ¿Estamos bien? Por un lado, la fosfofructoquinasa 1 tiene efectores positivos como fructosa 6-bifosfato, fructosa 1,6-bifosfato, fructosa 2,6-bifosfato y efectores negativos o moduladores negativos como citrato y ATP. Y la fructosa 1,6-bifosfato tiene efectores negativos como el AMP y la fructosa 2,6-bisfosfato. ¿Bien? Como ustedes pueden ver, es una reacción que va en ambos sentidos. ¿Es reversible? No, no es reversible, porque las enzimas son distintas. ¿Bien? Ven ustedes acá tienen la fructosa 6-bifosfato, ¿cierto? La fructosa 2,6-bifosfato. ¿Cuál es la enzima que hace la interconversión? Es la fosfofructoquinasa 2, la que convierte fructosa 2,6-bifosfato en fructosa 6-bifosfato. ¿Esta qué cosa es? Esta es la vía glucolítica, ¿sí? Para convertir fructosa 6-bifosfato en 2,6-bifosfato, obviamente necesitas un fosfato más que proviene del ATP. Y si lo quieres convertir de 2,6-bis, es decir, tienes dos fosfatos, obviamente tienes que sacar un fosfato y te conviertes en fructosa 6. Esta fosfofructoquinasa 2, a la que estamos haciendo referencia en esta diapositiva, ¿cierto? Sintetiza fructosa 2,6-bifosfato a partir de la fructosa 6-fosfato y ATP, como lo hemos visto en la lámina, ¿cierto? La fructosa 2,6-bifosfatasa transforma la fructosa 2,6-bisfosfato en fructosa 6-fosfato. ¿Está bien? Ambas, ahí está la respuesta, ejercen una misma proteína alostérica. Es decir, la fosfofructoquinasa 2, ahí está la respuesta a la pregunta que les he planteado. ¿Bien? La piruvatoquinasa, de acuerdo, es la última de las enzimas, digamos, que está en la vía glucolítica y que finalmente me da como producto final piruvato. ¿Estamos bien? La piruvatoquinasa la estabiliza el fosfonilopiruvato y también la fructosa 1,6-bifosfato que la activa. ¿Está bien? La conformación menos activa está favorecida por la alanina en el ayuno. Ojo, la alanina en el ayuno, el piruvato y el ATP, que son quienes la inhiben. Y si ingieres una dieta alta en carbohidratos, van a aumentarse los niveles de piruvatoquinasa. Es sencillo deducirlo, ¿cierto? Si comes más pan, comes más arroz, va a entrar más glucosa y por lo tanto vas a requerir metabolizarla para finalmente formar piruvato. Por lo tanto, requieres que esa enzima, la piruvatoquinasa, esté activa. Y el ayuno, obviamente, disminuye los niveles de piruvatoquinasa, porque si no hay sustrato, ¿qué piruvato va a formar? ¿Bien? Entonces, acá simplemente para que vean ustedes que de fosfonilopiruvato a piruvato, que es el último paso de la vía glucolítica, tiene la enzima piruvatoquinasa para cuyo fin utilizan ADP, forma ATP, ¿cierto? Y efector positivo está piruvatoquinasa, fosfonilopiruvato, fructosa 1,6-bifosfato, como ya lo mencionamos, y los moduladores negativos, alanina, ATP y el piruvato. ¿Bien? En el hígado, ¿cómo se controla la glucólisis? La insulina induce la síntesis de la glucoquinasa. ¿Dónde está la glucoquinasa? No, pero ¿en qué parte de la vía glucolítica? ¿Qué hace la glucoquinasa? Se quedaron ahí. A ver, para que lo vean. Hay una que está llenecita, esta de acá. Convierte la glucosa
en glucosa 6-fosfato. ¿Está bien? ¿Dónde me quedé? En el hígado, ¿cierto? En el hígado. Vamos. Bien, entonces decía que la insulina induce la síntesis de la glucoquinasa. Entonces, al inducir la síntesis de la glucoquinasa, ¿quién ha inducido la síntesis de insulina? La glucosa, ¿no es cierto? La glucosa es el más potente estímulo para que se sintetice insulina. Entonces, esa glucosa que ha inducido la síntesis de insulina, la insulina finalmente induce la síntesis de glucoquinasa para que esa glucosa que está entrando se convierta en glucosa de fosfato y de esa manera se convierta en un metabolito que sea utilizado en la vía glucolítica. Esta glucoquinasa incrementa la actividad de la glucólisis para cuyo fin fosforila glucosa y forma glucosa 6-fosfato. La respuesta estaba ahí, pero es mejor verla en la diapositiva para poder ver una visión más general de ello. ¿Está bien? La fructoquinasa 1, modulada positivamente por fructosa 6-fosfato y fructosa 2-6-fosfato, y negativamente citrato ATP y AMP cíclico. Y después la piruvatoquinasa modula positivamente, ¿por qué? Por fosfonolpiruvato y por fructosa 1,6-bisfosfato. Esto es lo que sucede en el hígado. Pero en resumen, ¿qué es lo que hace el glucagón? El glucagón va a inhibir la glucólisis. Porque el glucagón lo que va a hacer es ¿qué cosa? Favorecer la formación de glucosa. ¿Okay? El glucagón entonces incrementa los niveles de AMP cíclico. Este AMP cíclico inhibe la fosfofructoquinasa 1 y la piruvatoquinasa. ¿Cuál es la fosfofructoquinasa 1? Enzima clave de la vía glucolítica. ¿Estamos bien? Son 3, ¿cierto? ¿Cuáles son? Las hexoquinasas, ¿cierto? En términos generales. La segunda es la fosfofructoquinasa 1 y la tercera es la piruvatoquinasa. ¿Bien? Listo. Entonces, si inhibe a fosfofructoquinasa 1 y además me inhibe la piruvatoquinasa, la vía glucolítica no va a funcionar. ¿Está bien? Este AMP cíclico desinhibe la fructosa 1,6-bisfosfato, por lo tanto el glucagón inhibe la glucólisis. Si no funciona esta y no funciona esta, olvídense, vía glucolítica no hay. En el músculo, las catecolaminas, por ejemplo la adrenalina, incrementan los niveles de AMP cíclico. Y este AMP cíclico que está incrementado aumenta la glucogenólisis. ¿Estamos bien? Entonces, si el glucógeno comienza a degradarse, ¿cuál va a ser el producto? Por ahí lo he visto. Glucosa 6-fosfato, claro que sí. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero miren ustedes que a diferencia del hígado, el músculo no tiene esta enzima. Si no tiene glucosa 6-fosfatasa, ¿qué hace con esa glucosa 6-fosfato? No le queda otra más que seguir vía, por ahí dice, vía glucolítica, por ahí debe decir. Ay, bueno, acá se los dice. ¿De acuerdo? Esa glucosa 6 pasa a fructosa 6 y fructosa 6 es vía glucolítica. ¿Estamos bien? Entonces, recuerden, el AMP cíclico aumenta la glucogenólisis, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la formación de glucosa 6-fosfato. El músculo no tiene glucosa 6-fosfatasa. Por lo tanto, no puede obtener glucosa. ¿Qué es lo que hace con la glucosa 6-fosfato? Perdón. La convierte en fructosa 6 y sigue vía glucolítica. Fructosa 6 activa fosfofructoquinasa 1 y obviamente sigue su camino la vía glucolítica. ¿Bien? Acá están los que están en rojo son los inhibidores, ¿correcto? Y los que están en verde son los activadores. Fructosa 6-fosfato activa ¿qué cosa? Fosfofructoquinasa 1, la fructosa 1,6-fosfato también lo hace, y no solamente la fosfofructoquinasa 1, sino también la piruvatoquinasa. Fosfonolpiruvato también activa piruvatoquinasa. Pero el AMP cíclico inhibe, ¿cierto?, a fosfofructoquinasa 1, ATP también inhibe a fosfofructoquinasa 1 y a piruvatoquinasa, además que la alanina también hace la misma función. AMP inhibe a fructosa 1,6-bisfosfatasa. Lactato y piruvato, algo que de repente hemos conversado anteriormente. ¿Bien? En el hígado, el lactato circulante, ¿de dónde proviene? De dos tejidos, ¿cierto? El eritrocito y el músculo. ¿Bien? Llegan ahí, ¿correcto? ¿Y qué hace el lactato?
más NAD, la enzima ya sabemos, lactato deshidrogenasa, obtengo piruvato más NADH. En el hígado, ¿sí?, los niveles de NADH en el hígado no son tan elevados como en el tejido muscular. Ojo, ¿está bien? Y en el citoplasma, este lactato es convertido en piruvato por la enzima lactato deshidrogenasa. En este caso, va a requerir ¿de qué? De NAD. ¿Bien? Y ese piruvato penetra en la mitocondria, donde es oxidado finalmente en el ciclo de Krebs. ¿Estamos bien? Ahora, ¿puede servir para hacer gluconeogénesis? También puede servir para hacer gluconeogénesis. Bien, entonces tienen ahí el piruvato, ¿correcto? Que usa el piruvato. ¿De dónde viene el piruvato? De gliceraldehído, ¿correcto? Muy bien. En todo este proceso de gliceraldehído trifosfato hasta piruvato, ¿correcto? Se va a... ¿Qué se va a transferir acá? ¿Qué se refiere? Electrones, ¿no es cierto? Esos electrones finalmente ¿hacia dónde van? Hacia la cadena respiratoria. Esa es la parte que me olvidé mencionarles. Cuando ingresan los electrones, se van hacia la cadena respiratoria. ¿Estamos bien? Y todo lo que observan ustedes acá, obviamente, es la vía glucolítica. ¿Estamos bien? El lactato circulante, como bien sabemos, ya se los dije, glóbulos rojos, ¿cierto? Tejido muscular, pero también se forma en la médula renal. ¿Bien? ¿Qué hace en el músculo? La velocidad de la glicólisis en el músculo es alta, claro que sí, requiere. Todo el día ustedes se mueven, caminan, corren, realizan alguna actividad de manera tal que el músculo sí requiere glucólisis en altas cantidades y también requiere de NAD. ¿Bien? Pero la glucólisis intensa, ¿qué le forma? ¿Se acuerdan? Usa NAD para formar NADH. Usa NAD para formar NADH. Entonces el músculo va a tener una gran cantidad de NADH, por eso dice que es elevada. Ese piruvato excede la velocidad de oxidación por el ciclo de Krebs. Entonces, el piruvato no ingresa a la mitocondria y se transforma por acción de la lactato deshidrogenasa en lactato. Como bien ya les he explicado, ese lactato no se usa en el tejido muscular, sino que es enviado por el torrente circulatorio. ¿Hacia dónde? Hacia el hígado. Eso ya lo hemos visto. ¿Bien? Y eso es más o menos lo que estamos viendo acá, ¿de acuerdo? Glucosa, glucosa 6, glucosa... Este es gliceraldehído trifosfato, ácido 1,3-bifosfoglicérico, ácido pirúvico piruvato, lactato deshidrogenasa, ácido láctico. ¿Bien? En el tejido muscular, entonces, por vía glucolítica obtenemos piruvato. En el tejido muscular, ese piruvato se convierte en lactato, pasa a torrente circulatorio el lactato y es llevado hacia el hígado. En el hígado, el lactato es convertido en piruvato, donde finalmente puede dar lugar a la formación de arenina, acetil-CoA o finalmente da oxalacetato. Estas son las funciones que tiene la insulina en nuestros tejidos, ¿no? Hígado, músculo y tejido adiposo. En el hígado incrementa la síntesis de glucógeno y hace lo mismo con la síntesis de ácidos grasos, pero disminuye la formación de glucosa a partir de aminoácidos, claro que si no le sirve de ninguna manera. En el músculo aumenta la síntesis de glucógeno, aumenta la oxidación de glucosa y también la síntesis de proteínas. Y en el tejido adiposo, por ahí debe estar, ¿no?, la oxidación de glucosa, síntesis de glucógeno, síntesis de ácidos grasos y la oxidación de ácidos grasos. Esa es la función de la insulina en cada uno de estos tejidos. Esta gráfica simplemente es para mostrarles lo siguiente, ¿cierto? Cuando ustedes, acá tienen el desayuno, el almuerzo y la cena, ¿correcto? Bien, esta línea que se encuentra en color azul no vienen a ser sino los niveles de ¿qué? De insulina, ¿correcto? Bien, acá tienen ustedes, las líneas rojas no vienen a ser los carbohidratos. Entonces, cada vez que uno ingiere alimentos, la glucosa, que es el principal estímulo, favorece la liberación de insulina, que son estos picos de color azul que ustedes observan en la gráfica. Por consiguiente, cada vez que uno come, la insulina va a tender a elevarse. Acá lo que vamos a observar simplemente es la disminución en el metabolismo cerebral de una persona que abusa de las drogas. Miren ustedes, en este lado de la diapositiva observan un cerebro saludable. Si ustedes lo quieren contrastar con esta otra imagen, ¿cierto? Lo que vamos a observar, ¿qué cosa es? Vamos a observar que el metabolismo cerebral está entre mediano, de acuerdo a algunos puntos por ahí difusos que van hacia alto, metabolismo, ¿estamos bien? Pero de una persona adicta a la cocaína, lo que más va a predominar es metabolismo bajo. ¿Bien? Por otro lado, acá tenemos un corazón saludable, miren ustedes, ¿sí? Rojo, ¿sí? Alto, ¿sí?
un alto metabolismo en esta región, a diferencia de un corazón enfermo en el cual predomina un bajo metabolismo. Regulación hormonal diferencial de la glucólisis del hígado y del músculo. Miren ustedes, sí, el glucagón en el hígado, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? Glucógeno, ¿cierto? Glucosa 6-fosfato. ¿Qué enzima hay? Glucosa 6-fosfatasa, glucosa. Entonces tengo glucosa libre en el torrente circulatorio. Piruvato también puede dar lugar a la formación de glucosa 6-fosfato. Por otro lado, en el músculo, el glucógeno, ¿cierto? La glucosa 6-fosfato, ¿se acuerdan? ¿Y esa glucosa 6-fosfato qué se convierte? En fructosa 6. ¿Por qué? Porque no tiene la enzima que convierte glucosa 6 en glucosa. Entonces se convierte en glucosa 6, fructosa 6. Por eso dice acá que finalmente llega a dar piruvato. La epinefrina, por otro lado, aumenta la glucogenólisis tanto en el hígado como en el músculo. Disminuye la glucólisis en el hígado y la aumenta en el músculo, la epinefrina. Pero solamente aumenta la gluconeogénesis en el hígado. ¿Por qué? Y en el músculo, ¿por qué no hay flechita? Porque la gluconeogénesis se produce o tiene lugar principalmente en el hígado. ¿Hay algún otro órgano donde se realice gluconeogénesis? ¿Tejido? Sí. Perdón, en los riñones. ¿Vamos bien? Pero en menor intensidad. Por eso que casi no se le dice. La vía de los ácidos urónicos. La vía de los ácidos urónicos, como usted ve, glucosa 6-fosfato, vía glucolítica, ¿no es cierto? Pero de ahí vamos a glucosa 1, UDP glucosa, UDP glucoronato y tenemos los glucurónidos. Bien, los glucurónidos. Y de ahí vamos a tener condoitinsulfato, ácido hialurónico y heparina, que vienen a ser lo que se denomina el cemento intercelular. ¿Estamos bien? Estos glucurónidos son importantes, ¿por qué? Porque van a permitir la excreción de los fármacos. A veces el médico, cuando tiene un paciente, digamos, y le da un fármaco, generalmente le dice, tome abundantes líquidos, ¿correcto? Perfecto, pero hay fármacos que no son solubles en agua. ¿Sí? De manera tal que estos glucurónidos lo que hacen es justamente favorecer la excreción de aquellos medicamentos que no pueden ser, no son solubles en agua, entonces requieren una vía que los ayude a ser excretados. Estos son los que estábamos hablando, tienen dermatansulfato, queratansulfato, condoitinsulfato, heparina. Esto por si acaso es solamente una extracción de la molécula, sea del heparansulfato, del queratansulfato. ¿Por qué? Porque estas son en realidad moléculas grandes, son enormes por si acaso. ¿Estamos bien? Y como pueden ver ustedes son complejas además. Y esta es la manera, ¿se acuerdan ustedes? Hablamos de la solubilidad, ¿no? Esta es una bilirrubina no conjugada. Esta bilirrubina no conjugada, como ustedes ven bien acá, es insoluble en agua. Pero si le ponen un ácido glucurónico, ¿estamos bien? Se torna soluble. De tal manera que puede ser excretada, ¿de acuerdo? Fácilmente. Esta es la bilirrubina conjugada. Vía de las pentosas. La vía de las pentosas le dije que era importante por dos cosas. ¿Cuáles son ellas? A ver, vamos a ver. Acá está. Acá hay un NADPH y acá hay otro NADPH. Y aprovecho ahí nomás para mencionarle, no, acá, la ribosa 5-fosfato. ¿Estamos bien? Entonces, eso es básicamente la importancia de la vía de las pentosas, ¿no? ¿Que está relacionado con la vía glucolítica? Claro que sí, está relacionado. Porque miren ustedes, glucosa 6, hasta ahí es vía glucolítica. Pero después de glucosa 6 pasa a 6-fosfogluconato 5-lactona, 6-fosfogluconato, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos bien? Entonces, no es tan definida, por decirlo de una manera, como sí lo es la vía glucolítica, ¿bien? Porque, miren ustedes, tiene por acá, viene por acá, etcétera. Antes yo le decía a los estudiantes que este es como un transformer, ¿no? Tiene una forma muy variadas. ¿Estamos bien? Pero acá lo importante no es que te grabes cada uno de las vías, no tendría sentido saberse eso, en realidad
Eso no es lo relevante. Lo relevante de la vía de las pentosas son esos aspectos que le he mencionado. La formación de NADPH y la formación de ribosa 5-fosfato. ¿Y para qué me es importante la formación de este NADPH? Ah, fuerte, fuerte. Sí. Biosíntesis de moléculas. ¿Bien? Bien, acá esta es una lámina muy similar, ¿de acuerdo? ¿Qué tejido será? ¿Qué tejido es? ¿Qué tejido? Lamentablemente en el examen no les puedo poner, ¿no? Porque es muy chiquito, no verían nada, sería microscópico. Tendría que darle un microscopio también para que vean el examen. ¿Qué es? ¿Qué tejido podría ser? Puede ser tejido muscular o tejido adiposo. ¿Estamos bien? ¿Sí? Tengo al glucosa, glucosa 6 vía glucolítica, ¿no es cierto? Pero miren ustedes, yo les dije, a partir de glucosa 6, 6-fosfogluconolactona, 6-fosfogluconato, ribulosa, miren ustedes, ya celulosa 5-fosfato, ¿cierto? Y esta celulosa 5-fosfato, miren ustedes, ¿sí? Con fructosa 5, pero acá tengo eritrosa 4-fosfato con gliceraldehído 3-fosfato. Entonces hay relación entre la vía glucolítica y la vía de las pentosas. ¿Estamos bien? Acá está la ribosa 5-fosfato. Vamos a hablar sobre la fructosa. ¿Cuánto falta? Un segundo, por favor. Quiero medir mi tiempo, ¿sí? Quiero ver cuánto falta. Uy, no me puedo detener mucho a explicarle Hay más cosas para hablar sobre la fructosa, me acuerdo la importancia que tiene, pero eso de repente lo podemos tratar en seminario. ¿Estamos bien? Entonces, lo básico acá es lo siguiente. Miren ustedes, la fructosa en el músculo mediante la exoquinasa forma fructosa sin fosfato, de tal manera que como fructosa sin fosfato ya estoy de frente. ¿Dónde? En vía glucolítica. Como en vía glucolítica tengo glucosa 6, fructosa 6, perfecto, y entré a vía glucolítica. Pero cuando yo estoy en el hígado, ¿cierto? Que es donde principalmente se metaboliza la fructosa, la fructosa 6-fosfato mediante una fructoquinasa me forma fructosa 1-fosfato. Fructosa 1-fosfato ingresa a vía glucolítica, no de ninguna manera, no hay como ingrese de esa forma. Por lo tanto, con la participación de la aldolasa B, forma gliceraldehído y hidroxiacetono-fosfato. Hasta ahí vamos bien. Como gliceraldehído 3-fosfato puede ingresar a vía glucolítica, no, requiere que un fosfato se incorpore. Entonces, mediante una quinasa y ATP, ese gliceraldehído se convierte en gliceraldehído 3-fosfato. Y estos productos, recuerden ustedes que son interconvertibles, de manera tal que la fructosa en el hígado ingresa como gliceraldehído 3-fosfato. Una vez que ingresa como gliceraldehído 3-fosfato, acuérdense que gliceraldehído 3-fosfato, me parece que está en la siguiente diapositiva, acá se va a ver mejor, acá se ve mucho mejor. Este es el paso que hemos visto, ¿correcto? Como gliceraldehído 3-fosfato ingresa a la vía glucolítica por acá, perfecto, pero ¿quién está arriba? Arriba está, acá, por acá, ¿quién está? La fosfructoquinasa 1. La fosfructoquinasa 1, recuerden ustedes que la enzima reguladora, ¿cierto? La enzima clave de la vía glucolítica. Pero si la fructosa está ingresando por debajo, eso quiere decir que no hay nadie que me la regule. Por lo tanto, si ustedes comen helado, comen productos ricos en fructosa, no fruta, no hablo de fruta, por favor, porque el contenido de frutas, perdón, el contenido de fructosa en la fruta no se compara con el contenido de fructosa que puede encontrarse en los productos que les he mencionado previamente, ketchup, gaseosas, etc. ¿De acuerdo? Entonces, hablo de productos industrializados. Entonces, si ustedes comen con mucha frecuencia esos productos, están evadiendo el control que tiene la fosfructoquinasa 1. Por lo tanto, voy a tener cosas, gliceraldehído 3-fosfato, nadie me lo va a controlar. ¿Estamos bien? ¿Por qué? Profesor, pero usted ha dicho, ojo, que el citrato bloquea. Claro, el citrato bloquea siempre y cuando esté por acá. ¿Estamos bien? Cuando esté por acá, pero está entrando por acá. Es decir, la bifructosa va a seguir entrando, por lo tanto no va a formar cosas. Me va a formar más citrato, citrato sale de la mitocondria, me da qué cosa, acetil-CoA, malatil-CoA, ácidos grasos con glicerol 3-fosfato, triglicéridos hacia abajo, colesterol. ¿Estamos bien? Entonces no hay que lo regule. Miren ustedes, ahí está, ¿cierto? Listo. Entonces, acá para que vean la fructosa y la síntesis de los triglicéridos, ¿cierto? Glucosa, fosfructoquinasa 1, esto es lo que yo les decía, miren ustedes. Usted me puede decir, profesor, pero el citrato va a bloquear la fosfructoquinasa 1. Perfecto, te puedo dar toda la razón. Pero ojo, acuérdate que el glicerol de fosfato está ingresando por debajo de la fosfructoquinasa 1, por cuyo motivo no lo va a restringir, va a entrar de frente. Y al entrar de frente, puede haber toda la cantidad de citrato que quieras,
y puede seguir bloqueando fosforofructoquinasa 1, pero la fructosa en el hígado sigue ingresando. Va a formar más acetil-CoA, va a venir CoA, ácido graso, se junta con el glicerol 3-fosfato, triglicéridos y hacia abajo también colesterol. Esa es la imagen que yo siempre les digo. Hacia arriba, ¿se acuerdan? Triglicéridos y hacia abajo colesterol. Esta es la imagen a la cual yo hago referencia cuando hago esa comparación. Esta lámina es importantísima por una sencilla razón, miren ustedes. Cuando una persona ingiere alimentos que son ricos en fructosa, acuérdense por favor que cuando hablo de ello, no me refiero a las frutas, me estoy refiriendo a gaseosas, mermeladas, ketchup, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Lo que finalmente voy a tener como consecuencia de ello es que hay una gran cantidad de fructosa que me va a formar fructosa no fosfato. Como consecuencia de ese metabolismo voy a tener bastante ATP, se va a formar bastante ATP. Ese ATP finalmente me va a dar ADP, AMP, adenosina, inosina, hiposantina, ácido úrico. Entonces, una de las consecuencias que tiene el consumo de esta fructosa es que me forma ácido úrico. Una, porque otra de las consecuencias es obesidad. Otra de las consecuencias del consumo de fructosa es hipertensión. ¿Estamos bien? Correcto. Entonces, si una persona que está recibiendo, se me fue la... Es una persona que tiene un problema de gota y está recibiendo allopurinol. El allopurinol lo que hace es inhibir la enzima santinoxidasa. ¿Se acuerdan? Este año no lo hablamos mucho, pero hay una enzima que yo le llamo la enzima Michi. ¿Por qué? Porque se ve como una X y una O. Esa enzima se llama enzima santinoxidasa. Esa enzima santinoxidasa es la que está acá. ¿Estamos bien? Está en los pasos finales de la síntesis de ácido úrico. Lo que hace el allopurinol es inhibir a esa enzima, por lo tanto no forma ácido úrico. Muy bien. Si tienes un paciente que está con problemas de gota o hiperuricemia y le estás dando el allopurinol, ¿bien? Y te pregunta, ¿puedo tomar gaseosa? ¿Cuál es la respuesta? Porque el paciente que tiene problemas de hiperuricemia o gota, lo que no puede comer son alimentos ricos en purinas. Eso todo el mundo lo tiene claro. Pregúntale a cualquiera y te dicen purinas. Pero nadie o muy pocos son los que saben que realmente el problema, ¿cierto?, está en que le está dando fructosa. Y la fructosa te está formando más ácido úrico. Entonces, ¿de qué te sirve darle el allopurinol? Si igual va a tener ese problema, él va a seguir con forme ácido úrico porque la persona está consumiendo algo que no debe consumir. ¿Estamos bien? Así es sencillo. Entonces, la fructosa lo que eleva son los elementos de glicosilación avanzados, por lo tanto incrementa el estrés oxidativo, procesos inflamatorios y conlleva la hipertensión de la mano, con que esta fructosa, como hemos visto en la lámina precedente, incrementa el ácido úrico, disminuye el óxido nítrico y por consiguiente contribuye en estos dos a que la persona desarrolle hipertensión. Uno de los problemas a los cuales hacíamos referencia. ¿Recuerdan ustedes? Hablamos de hipertensión, obesidad y también habíamos hablado, ¿cuál era el tercero? Ácido úrico, ¿cierto? Muy bien. Entonces, la fructosa también, como hemos visto en las láminas precedentes, está involucrada en la lipogénesis, lo cual hace que se incremente el triglicérido hepático, incrementa las VLDL, esto también con resistencia a la insulina, e incrementa los niveles de triglicérido plasmático. Esta fructosa está relacionada íntimamente con lo que hoy en día se conoce como hígado graso no alcohólico y es responsable de un incremento considerable a nivel mundial de trasplantes de hígado por consumo de fructosa. La galactosa, ¿de acuerdo? El metabolismo de la galactosa, miren ustedes, me permite finalmente, a través de la galactoquinasa, ¿cierto? Y la presencia de ATP, galactosa 1-fosfato, ¿cierto? Y miren acá tengo, con esta galactosa, la participación de glucosa, ¿cierto? Formo glucosa 1-fosfato. No se pierdan de vista esta lámina porque la otra es una continuación de esta. ¿Qué es lo que quiero demostrar acá básicamente? Que para que una persona, estoy hablando de una señora que está dando de lactar, produzca leche, no requiere que necesariamente tome leche, que es una creencia que tienen muy arraigada las madres, ¿no? Ay, tengo que tomar leche porque si no, no le puedo dar leche a mi hijo. No, eso está acá, miren ustedes, galactosa 1-fosfato, ¿cierto? Miren, esto de acá quédense acá, muy bien. Ahí está, galactosa 1-fosfato, glucosa 1-fosfato. Permítanme regresar lo que vean, estoy acá. ¿Estamos bien? Acá estoy, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo? UDP glucosa, ¿cierto? Y formo UDP galactosa. ¿Estamos bien? Listo. A partir de la galactosa 1-fosfato, que me da glucosa 1-fosfato, obtengo UDP galactosa. Esta UDP galactosa, en presencia de la glucosa, que viene de los alimentos que ustedes han ingerido, en este caso la mamá también ha ingerido ese alimento, a través de la lactosa sintetasa, finalmente toman lactosa, y eso tiene lugar ¿dónde? En la glándula mamaria. ¿Bien? Listo. Esto es básicamente lo mismo, simplemente para que ustedes vean mejor
¿no?, la participación de la glucosa, ¿correcto? Glucosa C, vía glucolítica, ¿cierto? Después tenemos glucosa 1, ya no estamos en vía glucolítica, obviamente, UDP glucosa, UDP galactosa. Esta UDP galactosa más otra glucosa que puede haber por ahí con la lactosa citasa forman la lactosa. Listo, no hay más que ver. Acá, simplemente para ver una serie de reacciones que tienen lugar, si tienen lugar como consecuencia de la ingesta de algunos alimentos, ¿no? La trealosa que se encuentra, por ejemplo, ¿dónde? En las verduras, ¿correcto? La sucralosa que está en el azúcar de mesa, ¿cierto? ¿Sí? Tenemos la que va a dar glucosa y fructosa, ¿sí? Muy bien. La lactosa, que a través de la lactasa, ¿qué cosa me da? Glucosa y galactosa, ¿bien? Esta manosa, que finalmente me da fructosa 6-fosfato, y como tal, estoy en vía glucolítica. Esta fructosa, de la cual hemos conversado hace unos instantes, si me da fructosa 6-fosfato, ¿qué tejido es? Muy bien, claro que sí, en el músculo. Porque acuérdense que en el hígado, ¿cierto?, forma fructosa 1-fosfato, y ahí tengo dihidroxiacetona-fosfato y gliceraldehído, ¿correcto? Gliceraldehído tiene que convertirse en gliceraldehído 3-fosfato con una triosa quinasa y ATP para formar gliceraldehído 3-fosfato, y de esa manera recién está ingresando a vía glucolítica. Bueno, la glucosa, ya saben, ingresa a vía glucolítica como glucosa 6-fosfato. El glucógeno forma glucosa 1-fosfato para después dar glucosa 6-fosfato. ¿Estamos bien? Listo. Acá, ¿cierto? Vía glucolítica, fosfofructoquinasa 1, fructosa, gliceraldehído 3-fosfato, y además la formación de glicerol 3-fosfato a partir de dihidroxiacetona-fosfato. Este gliceraldehído con este dihidroxiacetona-fosfato son productos interconvertibles, de manera tal que ingresa de esa forma a vía, termina como piruvato en la vía glucolítica para ingresar como piruvato hacia la mitocondria y tener lugar el ciclo de Krebs. Bien, les decía yo, que había mayor cantidad de ¿qué cosa? De citrato, entonces citrato sale de la mitocondria. ¿Inhibe la fosfofructoquinasa 1? Claro que sí, la inhibe, correcto, pero acuérdense que si ingresa por acá no va a tener ningún efecto. La fructosa en el hígado se va a seguir metabolizando sin ningún problema, ¿correcto? Forma citrato, me da acetil-CoA, manotil-CoA, ácido graso sintasa, ácido graso, con el glicerol 3-fosfato que pone el dihidroxiacetona-fosfato, ¿de dónde? De la fructosa, forma triglicéridos, y el acetil-CoA hacia la parte inferior me da colesterol. Lo que no se aprecia en esta diapositiva, este enzima es por si acaso la acetil-CoA carboxilasa, ACC dice, es acetil-CoA carboxilasa, ¿bien? Lo que no se aprecia en esta diapositiva, hay otra que tenía, pero no la he traído, es que esta flecha es más gruesa que esta otra. ¿Estamos bien? De manera tal que, y por eso ¿qué significa que sea más gruesa? Que va a dirigirse con mayor intensidad hacia la formación de triglicéridos que hacia la formación de colesterol. ¿Estamos bien? Eso significa. Acá no se aprecia ello. ¿Qué cosa es esto? El ciclo de Krebs, ¿cierto? Acetil-CoA, oxalacetato, citrato sintasa, ¿correcto? Muy bien, tengo citrato. Citrato es el que le decía, salía de la célula. Después tengo isocitrato, ¿cierto? Acá está el isocitrato. Pero esto, si ustedes quieren, agarren, busquen en YouTube, ¿cierto? Su rap, se lo graban si quieren, pero no les va a servir de nada. ¿Está bien? Lo que importa acá básicamente es esto. Acá, entre la conversión del isocitrato y el alfa-cetoglutarato mediante la enzima isocitrato deshidrogenasa, se va a formar un NADH. Lo mismo sucede cuando el alfa-cetoglutarato, disculpen, si vuelve a sonar es urgente, ¿sí? El alfa-cetoglutarato, entonces, se convierte en succinil-CoA con la participación de la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, y también forma un NADH. Muy bien, vamos a terminar con los NADH, por favor, ¿vale? Vayamos en orden. ¿Sí? Y el malato se convierte en oxalacetato, y ahí es donde termina el ciclo de Krebs, porque vuelve a iniciarse, ¿estamos bien? La enzima malato deshidrogenasa, ¿correcto? Y va a formar otro NADH. Entonces, tengo 3 NADH. Y ese NADH, ¿qué se está llevando? 2 electrones y 2 protones. ¿Y a dónde los envía? A la cadena transportadora de electrones. ¿Bien? Listo. Entonces, disculpen, por favor.
¿Dónde nos quedamos? Entonces estamos viendo la formación de NADH, ¿correcto? Después acá, en este lado, estoy quedando sin mi batería, estoy acá. Bien, entonces decía yo, de succinil-CoA hacia succinato se forma un GTP. ¿Estamos bien? ¿Sí? Perfecto. Entonces, este GTP que les he dicho, que es similar, es un equivalente, no es igual al ATP. ¿Estamos bien? Y además, de succinato a fumarato se forma un FADH2. ¿Estamos bien? Ese FADH2 también tiene 2 protones, 2 electrones, ¿estamos bien? Que son transferidos a la cadena transportadora de electrones. ¿Sí? Esto es algo muy similar, sino que ya no está como en la anterior, miren ustedes, tan detallada, ¿de acuerdo? Y vemos la formación de 1, 2, 3 NADH, el FADH2 y el GTP, básicamente para lo mismo. Acá lo que vemos es el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria, ¿cierto? Acá vemos malato, oxalacetato, citrato, esta parte es la parte interna de la mitocondria, ¿correcto? ¿Sí? Y lo que se observa acá es el paso, ¿cierto?, de los iones hidrogeniones hacia el espacio intermembrana, para cuyo fin participa el complejo respiratorio 1, pero cual vamos a hablar con más detalle en la próxima clase. ¿Estamos bien? Malato, oxalacetato, NADH, ¿se acuerdan? NADH, y ese NADH, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es transferir los electrones y los protones hacia ese complejo respiratorio para que ingrese al espacio intermembrana. Acá lo que vamos a observar es las interacciones metabólicas que tienen lugar en el ciclo de Krebs. Y observen ustedes este citrato que vimos para la formación de ácidos grasos y colesterol. Este alfa-cetoglutarato, ¿cierto?, para la formación de aminoácidos, ¿cierto?, y por transaminación, obviamente el proceso reverso forma alfa-cetoglutarato. El succinil-CoA para la formación de porfirinas y a través de propionato, isoleucina, metionina y valina para la formación de succinil-CoA. ¿Estamos bien? El fumarato, ¿sí?, tirosina y fenilalanina contribuyen a la formación de lo mismo piruvato para la formación de malato, ¿estamos de acuerdo? Y igual, ¿se acuerdan por acá? Hay un proceso de transaminación entre el oxalacetato y los aminoácidos también, por un proceso de transaminación de a partir de aminoácidos, obtengo oxalacetato y de oxalacetato obtengo aminoácidos. Y esta vía de acá, que es del oxalacetato, que me permite formar fosfonolpiruvato y finalmente glucosa. Esa es la vía gluconeogénica. ¿Estamos bien? La ruta gluconeogénica, ¿de acuerdo?, viene para este lado. Bien. Ahora, de oxalacetato puede formar malato, sí, y malato sale de la mitocondria. Eso también lo vamos a ver con más detalle en la próxima reunión. Entonces, el ciclo de Krebs se regula, ¿de acuerdo?, de la siguiente manera, ¿no? Depende de la citrato sintasa, de la isocitrato deshidrogenasa y de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, ¿de acuerdo? Estas tres enzimas son inhibidas por ATP. Vean ustedes, 1, 2, las 3 por ATP. También por NADH. ¿Estamos bien? La citrato sintasa por succinil-CoA, lo mismo que sucede con la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Y finalmente la alfa-cetoglutarato es activada por calcio. Si no me equivoco, creo que la última fue las funciones del ciclo de Krebs: síntesis de ácidos grasos, la que hemos visto, ¿cierto? Síntesis de hemo, gluconeogénesis, que les acabo de mencionar, síntesis de colesterol, de nucleótidos y de aminoácidos. Eso es todo. Terminamos la segunda clase.